mis saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya, bueno, con algunas dificultades por efecto de batería del celular, yo quería haber hecho esta grabación un poco más temprano, pero vamos a tratar de hacerla hoy día domingo para que salga, digamos, en las primeras horas de la mañana. Les saludo entonces en el nombre del Señor Jesucristo y esperando que Dios nos bendiga. Quiero saludar también no sé si es hermano o hermana, pero al creyente que se suscribió y que fue el número 33. Ya somos, y eso me da realmente mucha alegría y mucho gozo. Así que le doy la más bienvenida a aquella persona, digamos, no sé si es hermano o hermana, que se suscribió como el suscriptor número 33. Acá estamos peleando un poquito con las luces, pero esperemos que funcione. Si uno no se mueve, se apagan. Bueno, entonces que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes y específicamente con aquel creyente número 33 con respecto a lo que es el repentino y secreto rapto de la iglesia. ¿Ya? El repentino y secreto rapto de la iglesia, o el repentino rapto secreto de la iglesia. Va a ser repentino el rapto y es un secreto, o sea, secretamente se va a ir la iglesia. Y vamos a ver varios aspectos que yo lo estaba tratando de anotar un poco para poder hacer algunos comentarios. Pero leo la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo, entonces leo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, acá hallamos algo muy, digamos que es cierto, ¿ya? Un sonido pero ciertísimo, de que el Señor viene como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Retengan eso. Entonces, pero nosotros, los creyentes, no estamos en tinieblas, ¿ya? Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. La verdad que este mensaje va a estar dedicado especialmente a todos los que están suscritos en el canal, ¿ya? A todos los que están suscritos en el canal, y especialmente, digamos, pensando en que no conozco, digamos, al 33avo suscrito como acabo de mencionar. Que Dios le bendiga, sea hermano, sea hermana, que sea muy bienvenido. Entonces, hemos leído en Primera Tesalonicenses capítulo 5, ya, donde habla que el Señor viene como ladrón en la noche, ya, y que cuando digan, estoy repitiendo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y entonces viene una amonestación, o digamos del apóstol Pablo, no amonestación, sino que admonición, de que nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día que viene, súbitamente, ¿cierto? Ese día vendrá repentinamente, nos sobrecoja, digamos, como ladrón, o nos sorprenda como ladrón. Leo también, ese es el capítulo número 5 de Primera Tesalonicenses. Regreso un poquito atrás, así lo escribió el apóstol Pablo, y dice el capítulo 4, verso 13, tampoco queremos,
hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han partido antes que nosotros, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, yo tengo la esperanza. Me esperan al otro lado, al otro lado del río, ¿cierto? Está mi madre, bendito sea el Señor, está mi hermano Patricio, a quien tuve el privilegio también de bautizarlo, ya en la última etapa de su vida. Está mi tía Adelaida, ¿ya? Y cuántos parientes más no lo sé, pero me esperan al otro lado, bendito sea el Señor. Entonces no estoy triste, sino que estoy en gran expectativa de verlos, porque este rapto va a suceder uno de estos días, ¿ya? Y tenemos que estar listos. Entonces, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todos los que durmieron en Cristo, todos los que han partido antes que nosotros, o claro, que han partido antes que nosotros, que han dormido. Acuérdense que nosotros no vamos a dormir. Nosotros vamos a ser transformados en vida. Nosotros en vida vamos a pasar, digamos, a la eternidad, ¿ya? O vamos a hacer el rapto. Pero ellos no alcanzaron este rapto. Entonces, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y acá está el secreto, porque el Señor mismo, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo será esa tremenda reunión? ¿Ya? ¿Dónde estarán todos los santos de las edades? De la primera edad, Pablo con su grupo, la edad efesiana, los efesianos hace 2000 años atrás. Después venga Ireneo con su grupo, todos los hermanos que recibieron el Evangelio y el secreto, el misterio, ¿cierto? A través de Ireneo. Después vendrá Martín, ¿cierto? Con su grupo, ¿ya? Y después Colombo, y después Lutero, con todos aquellos que recibieron la justificación por la fe, porque ellos también estarán en el rapto. Después vendrá John Wesley, ¿cierto? Con Carlos Wesley, con Susana, su madre, y tantos miles de hermanos que fueron salvos y recibieron el Evangelio a través de Wesley, ¿ya? Y después vendrán los hermanos pentecostales. Yo me refiero a los genuinos pentecostales, no los pentecostales de la organización que se han organizado, denominado y han formado sus sectas, no. Me refiero a los verdaderos pentecostales, ¿ya? Esos del avivamiento pentecostal de la calle Azusa, eso del avivamiento pentecostal acá en Valparaíso, ¿ya? Que no se avergonzaban de predicar en las esquinas de las calles, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ¿ya? Y ellos realmente profetizaban. Dice entonces, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Viene un rapto, amado. Amadas, viene un rapto para la iglesia y estamos hablando que será un rapto, ¿cierto? El repentino rapto secreto de la iglesia, repentino y secreto. Dice entonces, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces yo quiero hacer un breve comentario con respecto a algunos puntos que anoté para poder compartirlos con ustedes. Entonces, primero que todo, quiero expresar que esto es esencial. La revelación del rapto, el profeta de Dios dijo, el rapto es una revelación. Y no nos olvidemos que revelación es fe. Fe es revelación, ¿ya?
No vamos a entrar profundo en eso, pero fe es revelación. Hay mucha enseñanza con respecto de que fe es una revelación. Entonces, el rapto es esencial, va a suceder de todas maneras, ¿ya? Y es esencial estar listo para este gran evento. Es el evento que 2000 años de los creyentes han estado esperando, que ahí están en Hebreos capítulo 11, y dice la Biblia que ellos agradaron a Dios por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ellos agradaron a Dios por medio de la fe, que es la sustancia. Ya la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos santos de todas las edades agradaron al Señor por medio de la fe, porque ellos recibieron la porción del mensaje, ¿cierto? O el evangelio, ya en su tiempo, ¿ya? Y ellos fueron las epístolas leídas, las cartas escritas y leídas de todas las gentes en las diferentes edades de la iglesia, ¿ya? Entonces, ellos van a hacer el rapto. Los luteranos en su tiempo van a hacer el rapto, los wesleyanos también, y los verdaderos pentecostales también van a hacer el rapto. Entonces, decía que es esencial estar listo. Entonces, ¿para qué estar listo? Para irse con el Señor, porque la trompeta va a sonar, ¿cierto? Y esto corruptible, dice en 1 Corintios 15, se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de incorrupción. Pero vamos a ver un poquito más adelante que hay unos requisitos para el rapto también. Entonces, lo primero que quiero destacar es que la novia es arrebatada en el misterio del séptimo sello, el misterio de irse. Eso lo dijo el profeta, no lo digo yo o no lo dijo alguna otra persona. El Espíritu Santo, hablando a través del hermano William Branham, el profeta de esta edad, dijo: la novia es arrebatada en el misterio del séptimo sello, el misterio de irse. Entonces, ve, es un misterio, porque cuando se abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por el espacio de media hora. Los arcángeles, serafines, querubines, ángeles, todos que antes estaban adorando, alabando al Señor, los quiciales del templo se estremecían, como dijo Isaías en el capítulo 6, ¿ya? Y en el capítulo 5, cuando el Cordero tomó el libro, dice que millones y millones adoraban al Señor y decían: tú eres digno de tomar el libro, porque con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso éramos nosotros, pero también los ángeles le adoraban, los arcángeles, los serafines, y era todo un tremendo jubileo que había cuando el Cordero tomó el libro. Y empezó a abrir los sellos en el capítulo 6 del libro Apocalipsis, pero en el capítulo 8, que decíamos también en el vídeo anterior, el número 8, 7 es perfección, 5 es gracia en los números de Dios, 4 es restauración, 5 es gracia, 7 es perfección, pero 8 es eternidad. Y el séptimo sello está puesto matemáticamente en la Biblia en el lugar perfecto. ¿Cuál es el lugar perfecto? El número 8, que es eternidad. Por eso que el séptimo sello contiene el misterio de irse. Yo cuando empecé a entender el séptimo sello, la verdad, hermanos y hermanas, les digo, yo oré al Señor y le dije, y oro al Señor: Señor, envuélveme en el misterio del séptimo sello. Envuelve a mis amados en el misterio del séptimo sello, porque el séptimo sello es el misterio de irse. Cuando el Cordero en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por el espacio de media hora. Y el profeta de Dios dice que cuando Cristo abrió el séptimo sello, la apertura del séptimo sello, la revelación del séptimo sello, la escena del séptimo sello, es Apocalipsis capítulo 10. Y en el capítulo 10 de Apocalipsis, voy a tener que estar moviendo un poco la mano para que las luces nos alumbren un poco. Entonces, en el capítulo 10 de Apocalipsis, todo lo hemos leído y todo lo hemos visto. Es el descenso del ángel fuerte. Es el Señor Jesucristo
que desciende del cielo, porque acá lo estamos leyendo, es la venida del Señor, y el Señor Jesús hace las tres cosas: la voz de mando o de aclamación, ya, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Eso lo hace Jesús cuando desciende. Entonces, pero el escenario del séptimo sello, que es Apocalipsis 10, él desciende cercado de una nube, ya, con el arco iris sobre su cabeza, y dice, bueno, ciertamente su rostro era como el sol, porque eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1, ya, pero dice que tenía en su mano un librito abierto, y en ese librito estaban nuestros nombres. Bueno, pero un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, los 7 truenos algo dijeron, porque Juan, cierto, iba a escribir lo que él oyó, las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero una voz del cielo le dijo: Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han declarado, han dicho. Amén. Entonces el profeta de Dios dijo, ese era un misterio, y el profeta de Dios dijo en los sellos, el Espíritu Santo a través del profeta dijo, los 7 truenos son el avivamiento de la novia. Los 7 truenos le muestran a la novia cómo prepararse para recibir gracia y fe de rapto. Y ahí está. Entonces, si no predicamos los 7 truenos, si no entendemos lo que son los 7 truenos, no vamos a tener fe de rapto, ¿ya? En esos 7 truenos está contenido lo que es la fe del rapto, ¿ya? Entonces, que Dios nos ayude, porque las cosas que los 7 truenos dijeron, repito, le muestran a la novia cómo prepararse. ¿Para qué? Para recibir gracia, porque esto es por gracia. Gracia y fe de rapto. Ahora voy a decir algo, hablando de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, y la verdad que la gracia de Dios nos envolvió antes de la fundación del mundo, porque nosotros somos los atributos de Dios, somos los pensamientos de Dios expresados. Acá en la tierra hemos venido con la imagen del terreno, pero la Escritura dice, así como trajimos la imagen del terreno, así también traeremos la imagen del celestial. Ve, cuando yo me veo al espejo, disculpe que sea un poquito autorreferente, pero cuando usted se ve al espejo, usted ve algunos rasgos de su padre o algunos rasgos de su madre. Yo cuando me veo en el espejo también, ¿cierto? Veo algunos rasgos de mi padre, eso es cierto. Entonces eso se cumple la palabra, ve que dice, y así como trajimos la imagen del terreno, así también traeremos la imagen del celestial. Entonces, eso verdaderamente es Cristo Jesús, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, esos 7 truenos emitieron sus voces, y Juan iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron, pero una voz del cielo le dijo, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han declarado. Entonces, Dios dijo, yo lo voy a revelar en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Y hay una profecía, ¿cierto? En el 4º sello, disculpen, donde el profeta, que estoy un poco resfriado, donde el profeta, el Espíritu Santo vino al profeta, y él dijo, se halló profetizando y dijo, esperen que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán. Ahora, ¿qué es lo que corta y parte? Es la palabra, porque la palabra es una espada de 2 filos, y esta espada de 2 filos está en la boca de la iglesia, de la verdadera iglesia del Señor, en la boca de la novia. Ya antes de irse en el rapto, esta espada de 2 filos está en la verdadera iglesia, que es la esposa del Señor Jesucristo, que vamos a hablar un poquito también acerca de eso. Entonces espere que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que puede recibir, esto es recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán. Ellos podrán traer 100 billones de moscas si lo desean. Ellos podrán cerrar los cielos, ¿ya?
ellos harán lo que les plazca. Eso lo dijo el Espíritu Santo a través del profeta. Entonces, piensen ustedes quiénes se van en el rapto, o sea, la condición de la iglesia para irse en el rapto, ¿ya? Entonces, bendito sea el Señor. Y así como la novia es reunida y arrebatada en el misterio del séptimo sello, que es el misterio de irse, también los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, ¿ya? Entonces, el cual es dos profetas, Moisés y Elías. Ellos regresan aquí. Entonces, bueno, pero así como esa séptima trompeta, digamos, para los judíos, ya son esos dos profetas, entonces aquí hay algo muy especial. La novia, repito, es reunida y arrebatada en el misterio del séptimo sello, el misterio de irse. Eso el profeta lo predicó en la fiesta de las trompetas, el párrafo 270. Repito, la fiesta de las trompetas, el párrafo 270. Entonces, bueno, aquí es donde los pentecostales están todos enredados, porque están esperando que algo suceda. Están esperando que algo suceda y la iglesia ya se ha ido. Y eso es para los judíos, dice el profeta. Entonces, acuérdense que el rapto viene en simplicidad. Dios obra en simplicidad. Acuérdense el mensaje, Dios en simplicidad, porque Dios es simple. Entonces, el elegido se va en el rapto. Nadie más que el elegido. Ahora, ¿elegido desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Solo los elegidos que Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo son los que se van en el rapto. Ya nadie más. Si el nombre de alguien no está en el libro de la vida, no puede irse en el rapto, porque Cristo viene por los suyos. Entonces, y estos que tienen sus nombres en el libro de la vida son seres eternos, ¿ya? Soy responsable por lo que digo, porque eso es algo muy tremendo. Entonces, el elegido se va en el rapto. Yo decía recién de que es por gracia. La gracia de Dios fue dispensada a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso usted lo encuentra en Efesios capítulo 1, ¿ya? En el capítulo 1 usted va a leer eso, donde dice, Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Entonces, en los lugares en Cristo están todas las bendiciones. ¿Y cuáles son los lugares celestiales en Cristo? Es la posición del creyente. Entonces, esta revelación del rapto lleva al creyente a su posición, porque el Espíritu Santo también habló y dijo, cuando ella, la verdadera iglesia, sepa quién es ella, sepa lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, entonces será un ejército invencible. Hay otra cita que dice, entonces sucederá el rapto cuando ella sepa quién es. Entonces, cuando usted y yo realmente recibamos esa revelación de quién somos realmente, esa es la revelación del rapto. Bendito sea el Señor. Y a ver si podemos hablar un poquito acerca de eso. Entonces el rapto es únicamente para la novia, porque esta novia ha sido predestinada desde antes de la fundación del mundo. Repito, Dios puso el nombre de los miembros de su novia en el libro de la vida del Cordero. Antes que nosotros viniésemos acá a la tierra, nuestros nombres estaban escritos en el libro. Jesús vino a la tierra, ¿cierto?, para derramar su sangre y con su sangre redimir todos esos nombres que Él escribió antes de la fundación del mundo y los puso en el libro de la vida. Él vino para redimir esos nombres. Por eso que en Apocalipsis capítulo 5, Él rápidamente, cuando Juan miró por todo el cielo, ¿cierto?, porque había oído la voz que dijo, alguien dijo, un ángel fuerte dijo, ¿quién es digno de tomar el libro para abrir sus 7 sellos? Y Juan empezó a buscar en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y no encontró a nadie y empezó a llorar desconsoladamente. Pero uno de los ancianos le dijo,
Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, él ha vencido, él ha prevalecido, y él es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Pero el Cordero, ¿cierto? Lo que quería abrir, bueno, eran los 7 sellos, porque son 7 sellos, ¿cierto? Pero era abrir el 7º sello, porque es el misterio de su venida, y es el misterio de la novia siendo reunida y arrebatada en este misterio del 7º sello. Entonces, bueno, pero para eso murió, por eso murió Cristo, y por eso en Apocalipsis capítulo 5, ¿cierto? Él se presenta como el pariente redentor, el único digno de tomar el libro y abrir el misterio de la redención. Entonces, cuando tomó el libro, empezó el avivamiento. Ahora, si empezó el avivamiento cuando Cristo el Cordero tomó el libro, ¿cómo será cuando Él desciende con el librito abierto y se lo revela a su 7º ángel? Pero ahora, decíamos en el video anterior, que el destino de ese librito es ella. ¿Quién? La novia, que se convierte en la esposa de Cristo. ¿Cuándo? Cuando ella se come el librito. Porque ese librito, Jesús desciende con ese librito para dárselo ¿a quién? A ella. ¿Quién es ella? Su novia, que se convierte en su esposa. ¿Ya? Es la que él vio antes de la fundación del mundo. ¿Dónde la vio en su mente? Él quería tener esa esposa. Y entonces la expresó, ¿ve? La expresó en este tiempo, en el espacio-tiempo, y vinimos en esta imagen, nos redimió, pero somos la novia del Señor Jesucristo, y entonces eso es. Ahora, vamos a seguir un poquito, pero ahí estamos situándonos en el escenario del 7º sello, que es Apocalipsis 10. Entonces, repito, Apocalipsis 10 es el descenso del ángel fuerte, es la venida del Señor, ya Él viene como león, porque la primera venida de Cristo, ¿cierto? Él vino a través de la Virgen. Si usted ve el zodiaco en el cielo, que el zodiaco es la primera Biblia, ¿cierto? En estas 12 casas, entiendo, ya, usted va a ver que la primera figura zodiacal ya es Virgo. Ahora, yo no soy culpable de eso, porque Cristo, Dios, hizo su primera Biblia en los cielos. Mire, la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios dispuso las estrellas, dispuso las constelaciones, dispuso las galaxias, pero ahí Él escribió algo, ¿ya? Y escribió algo. Entonces su primera Biblia la escribió en el cielo. Repito, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cada vez que Dios va a hacer algo acá en la tierra, primero lo hace en el cielo. Bueno, entonces la primera casa zodiacal era Virgo. ¿Y qué hablaba de Virgo? La Virgen, que la primera venida del Señor, Él vendría a través de la Virgen. Y así fue hace 2000 años atrás, ¿cierto? María virginalmente concibió del Espíritu Santo y dio a luz a Cristo. Ella no fue la madre de Dios, no. Ella fue la incubadora humana, no fue el óvulo de María, no. Fue una célula que Dios creó. Dios creó esa célula, ¿ya? Entonces eso es. Ahora, y la segunda venida del Señor, Él viene, ¿cierto? La última figura zodiacal ya es Leo, el león. Entonces, ¿qué es eso? Su segunda venida, Él viene como el león de la tribu de Judá. Porque es cierto que el rapto, que es una revelación, es una tremenda bendición para aquellos que recibimos la revelación del rapto y nos vamos, pero también después viene juicio, ¿ya? Es bendición para este grupo electo de elegidos que se va en el rapto, pero después viene destrucción repentina, viene el juicio, ¿ya? Viene juicio sobre la tierra, el tercer ay, el día grande y ardiente como un horno, viene la tercera guerra mundial, la gente desfallecerá el corazón de la gente deseará morir en ese tiempo de la gran tribulación, ¿ya? Pero no podrá, dice, porque la muerte huirá de ellos. Entonces, viene un día grande y terrible, pero antes de eso ocurre el arrebatamiento. Entonces voy a cambiar un poquito para poder soltar algunos de estos pensamientos.
Entonces, el rapto es un secreto. El rapto es únicamente para la novia, ¿ya? Entonces, la novia debe tener esa fe de rapto. Y repito que fe es revelación. Entonces, la novia, la verdadera iglesia de Cristo, que se convierte en su esposa porque se une con él, para eso fue revelado el séptimo sello, ¿cierto? Ella recibe la revelación del rapto, ¿ya? Entonces ella llega a entender quién es ella, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, es decir, que ella es la palabra, ¿ya? Así como el profeta Moisés, ¿cierto? Trajo plagas a existencia, así como creó cosas, ¿verdad? El profeta Moisés, así como, usted sabe, Josué paró el sol y la luna, ¿ya? Así como Elías tomó su capa y golpeó el Jordán y el Jordán se paró, ¿cierto? Y así como Eliseo también tomó la capa, el manto de Elías y golpeó el Jordán y también el Jordán se detuvo las aguas, y también Elías anteriormente cerró los cielos ya para que no lloviese por 3 años y 6 meses. Todo eso fueron tipos para indicar lo que Dios haría en esta iglesia del tiempo del fin, una iglesia adoptada, porque todos los que se van en el rapto tienen que ser adoptados, por eso es el plan de Dios. Dice la escritura en Efesios capítulo 1, verso 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve? Esto es el puro afecto del Señor, es la soberana gracia del Señor. Entonces, si Dios lo escogió usted ante la fundación del mundo, estoy pensando en ese 33avo suscrito, porque creo que Dios lo escogió usted, hermano, hermana, ante la fundación del mundo. Entonces, por eso se suscribió. Quizá usted no lo sabía, pero hay un misterio en todo esto, ¿ve? Yo creo que es la palabra llamando a la palabra. Entonces, bueno, entonces así Dios está llamando a los que antes conoció, a esto los llamó, a los que llamó, a esto los justificó, y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Por eso que Pablo decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Y por eso que Pablo decía, entendiendo la revelación, ¿ve? De quiénes somos. Entonces por eso Pablo dijo, por lo cual estoy cierto de que ni aun principados, ni potestades, ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿No es bendito nuestro Señor? Qué bendición es el Evangelio, hermano. Qué bendición es la palabra del Señor. Y esa palabra está en usted, está en mí, mora en nosotros. Por eso Cristo dijo en San Juan 15:7, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, como esto, dice, si mi palabra está en ustedes y ustedes permanecen en mi palabra, entonces ustedes van a saber quiénes son ustedes y van a pedir lo que quieran. ¿Ve? Entonces eso es San Juan 15:7. Y Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Entonces el Señor también dijo, ve, hablando de su iglesia, esta iglesia que es completamente redimida y que recibe la fe del rapto, la revelación del rapto, que es adoptada y que se va en el rapto. Ya Jesús dijo, tened la fe de Dios en Marcos capítulo 11, ¿ve? Capítulo 11, verso 22. Dice, tened la fe de Dios. No es tened fe en Dios, no. Es tened la fe de Dios, porque la fe viene de Dios, ¿ya? La fe es un don y la fe es de Dios. Entonces, tened la fe de Dios. Y dijo Jesús, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudar en su corazón que será hecho lo que dice, lo que diga sucederá. Entonces, pero ahí está la cosa, ¿ve?
lo que diga sucederá. Si él no duda en su corazón, que será hecho lo que dice. Ya es por eso que a medida que nosotros, hermanos amados, vamos recibiendo la palabra, nos convertimos en la palabra. Me voy a apurar un poquito porque ya se está extendiendo. Entonces, el rapto es un secreto, ¿ya? Estamos hablando, eso lo dijo el profeta en el tercer sello, el párrafo 64. Es un secreto, pero este secreto del rapto que estaba escondido en el séptimo sello, le es revelado a la novia. Ahora, con mucho dolor digo esto, hay muchos pastores en el mensaje que no predican el séptimo sello porque no lo entienden. No predican solamente 6 sellos, ¿ya? Que eso es conocimiento. Pero el séptimo sello es una revelación y es la revelación del rapto. Ya es la revelación porque la novia es reunida y es arrebatada en el misterio del séptimo sello. Yo digo, hermano, no por alguna cosa en especial, pero escuche, yo digo, si algún hermano, pastor, ministro, se encuentra con este vídeo, hermano, y usted no está predicando el séptimo sello, usted no va a hacer el rapto, no lo va a hacer, y tampoco su iglesia, y su iglesia después le va a demandar a usted. ¿Por qué usted, pastor, no nos predicó, cierto, la revelación del rapto que está en el séptimo sello? ¿Por qué usted no nos predicó la segunda venida del Señor, que sucede en 3 fases? La aclamación, que era Dios velado en un profeta, la voz de arcángel, que es Dios velado ahora en su pueblo, y la trompeta de Dios, que es el cambio de nuestros cuerpos, porque uno de estos días ya no vamos a ser ancianos, no vamos a tener canas, vamos a ser jóvenes de 18 años, y eso va a suceder en nosotros no vamos a ver muerte, sino que nosotros vamos a experimentar lo mismo que ya Dios mostró en el capítulo 18 de Génesis. Dios mismo descendió en carne con Miguel y con Gabriel. ¿Para qué? Para revelarle a Abraham estas cosas. ¿Qué le reveló a Abraham? Fíjese, Abraham le reveló, primero que todo, le cambió su nombre. Entonces, aquí viene la revelación del rapto. Si usted quiere irse en el rapto, su nombre tiene que ser cambiado, ¿ya? Entonces, fíjese, de Abraham, Dios le cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes. Y de Sarai, que tenía un vientre muerto, le cambió su nombre a Sara. ¿Ve? Sara con una H final, que es el hálito de vida de Dios. Y a Abraham le dio también la H de su nombre, el Señor. ¿Ya? Por eso que también en el tiempo del fin el mensajero era Branham. Branham, la vida de Dios también obrando, expresándose a través del mensajero. Entonces, pero noten, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. Le cambia el nombre a su esposa de Sarai a Sará, o Sara, pero con un H final. ¿Ya? Dios le cambió el nombre a Jacob porque era un engañador, un suplantador, ¿ya? Que engañó a su padre, que engañó a Labán, ¿cierto? Era un gallito de pelea, como se dice, pero era un tipo suyo, era un tipo mío. Y Dios le cambió su nombre, ¿cierto? Cuando Jacob cruzó el arroyo de Jaboc y se encontró con el ángel. Y cuando Jacob se encontró con el ángel, luchó porque se encontró con lo real, bendito sea el Señor. Y el ángel del Señor desciende en Apocalipsis capítulo 10, y eso es real para la novia. Y él tiene un librito que usted tiene que comérselo. Entonces eso es, Jacob se encontró con el ángel y luchó con el ángel. Y el ángel le dijo, déjame. Y él le dijo, no te dejaré, porque él quería una bendición. Y la Biblia dice que luchó toda la noche con el ángel, y antes que rayase el día, ¿cierto? El ángel le preguntó y le dijo, dime, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ahora, por cierto que el ángel sabía quién era Jacob, pero eso es para que nosotros pudiésemos entender. Entonces le dijo, mi nombre es Jacob, entre comillas, un suplantador. Pero el ángel del Señor le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino que Israel será tu nombre, porque con los hombres y con Dios, con los hombres has luchado y con Dios y has vencido. Entonces los que se van en el rapto, hermanos amados, tienen que tener un cambio de nombre, ¿ya? Una de las promesas de redención es, el que venciere, yo le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Entonces usted tiene que recibir esta revelación pura, esta revelación blanca, ¿ve? Y un nombre nuevo. Es un nombre nuevo que a todo esto, ¿cierto? También el creyente que ya se va en el rapto sabe esto porque son promesas del Señor. El que venciere, si usted vence a los nicolaitas, a los balaamitas, la doctrina nicolaíta, la doctrina de Balaam y las falsas enseñanzas de la profetisa Jezabel, y usted se vence a sí mismo y se rinde al Señor completamente en cuerpo, alma y espíritu, por así decirlo, y se hace y llega a ser un prisionero de la gracia del Señor, entonces Dios dijo, al que venciere, yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, ya que desciende del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Usted puede entender entonces la revelación de lo que estamos hablando. Entonces el que venciere, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque ella, que es la iglesia femenina, ¿cierto?, llega a ser una con el esposo. Porque este séptimo sello es unión, este séptimo sello es boda. Por eso que esto trae la revelación del rapto, porque le revela quién es usted. Porque el séptimo sello, ¿cierto?, la novia es reunida y arrebatada en el misterio del séptimo sello, que es el misterio de irse. ¿Ve? Porque cuando usted llega a ser uno con Dios, entra en eternidad, ¿ya? Porque la palabra es eterna, Dios es eterno, y si la palabra y usted se convierten en uno, usted entra en de dónde ha venido. Ya, la verdad, porque nosotros hemos venido de eternidad y a eternidad regresamos. Por eso digo que los únicos que van a hacer el rapto son los elegidos, que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y si usted tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero, usted es eterno. Solamente que está en carne humana y usted y yo no sabíamos estas cosas. Pero ahora Dios nos está levantando, está revelando, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces me voy a apurar un poquito porque ya vamos los 40 y un poquito de minutos. Entonces el rapto es un secreto, ¿ya? Y será algo tan sencillo. Para la novia el rapto es una revelación, ya le es revelado a ella. A Dios le plugo revelarnos, a Dios le place revelarnos esto, como Él lo dijo, ¿verdad? Bienaventurados vosotros, manadita pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Entonces la novia estará esperando, dice el profeta, por esa revelación del rapto. Y entendemos entonces, repito, que revelación es fe, ¿ya? Y fe es la sustancia, y la fe viene por el oír. Entonces, hay unas condiciones de la iglesia para el rapto. Bueno, eso quizá lo vamos a dejar para otro vídeo, pero ya esas condiciones han sido reveladas y son realmente gloriosas. Ya yo revelé algunas, declaré algunas de las revelaciones, ¿cierto? Es que usted tiene que tener un cambio de nombre. Y decíamos que Elohim en Génesis 18, Dios mismo descendió en carne humana con dos ángeles, ¿cierto? Miguel y Gabriel, ¿ya? Y le reveló a Abraham el cambio de nombre. Pero no solamente eso, le reveló a Abraham la venida del Hijo, ese Hijo prometido que era Isaac para Abraham. Pero para nosotros la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces eso es porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y la tercera cosa que sucedió allá en Génesis 18, antes que Dios quemara la tierra, ¿cierto? O quemara, Sodoma y Gomorra, porque ahora viene la quemazón de la tierra, ahora viene el juicio también. Entonces vino también, ¿cierto? Lo que es el cambio del cuerpo, el cambio del cuerpo. Fíjese, porque ella no podría haber tenido al hijo siendo una viejita. En las denominaciones, yo he visto revistas denominacionales donde a Sara y a Abraham los hacen viejitos con arruga, ¿cierto? Canoso, ¿cómo se dice? Un poquito jibá a la espalda, ¿ya? Y ella viejita con una guagüita, la ancianita con un bebito en sus brazos y riéndose. Eso no es así.
Dios transformó el cuerpo de Abraham y Sara y los volvió a ser jóvenes otra vez, mostrando lo que Dios haría con nosotros antes de irnos a casa, porque dice, he aquí os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que eso es el rapto ya, no todos dormiremos más, todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta y esta corrupción, está hablando de esta carne, ya esta corrupción se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces eso es, usted vence la muerte, el que está en usted. Como dijo la Biblia, ¿cierto? En 1 Juan, hijitos, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces yo digo, hermanos amados, hermanas, más grande es el que está en esta iglesia del tiempo del fin, en esta novia que se convierte en la esposa de Cristo, en esta iglesia que está casada. Yo no voy a decir que se casa porque ella ya está casada. Quizá usted no lo sabe, pero ya el casamiento ya está hecho. Entonces usted tiene que despertar a eso, que usted ha sido unido con su esposo. Su esposo ha venido por usted, pero él es la palabra. Él ha venido en la forma de la palabra. Y usted tiene que comerse el librito que estaba en la mano del ángel fuerte. ¿Para qué? Para llegar a ser uno con él, para llegar a ser la palabra. ¿Ya? Entonces eso, solo la simiente predestinada se va en el rapto, solo la simiente predestinada. Y ahora nosotros sabemos que también fue predicado un mensaje de 1 en 1.000.000. Por eso, bueno, no se desanime por eso. Si usted ha sido elegido, bendito sea el nombre del Señor. Ya el hermano Branham dijo, si uno se va de Jeffersonville, usted tiene que creer que ese es usted, porque si no, de otra forma, hay algo malo en su fe. Si hay uno que se va, usted debe saber que ese es usted. Entonces, pero habrán muy pocos. El profeta ya predicó 1 en 1.000.000. Y en una ocasión dijo, si hubieran 800 millones de cristianos, y esa estadística fuera así, si fuera así, ya 1 por millón serían 800. Entonces en el cuarto sello, sabemos nosotros que en los días de Elías, ¿cierto? Cuando Elías estaba en la cueva, ya, y cuando escuchó el silbo apacible y delicado, creo que eso está en Primera de Reyes, ¿verdad? Entonces, claro, en Primera de Reyes, casi en los últimos capítulos, entonces cuando escuchó en la cueva el profeta Elías, Tisbita, el morador de Galat, escuchó el silbo apacible y delicado, ya que es lo que estamos hablando, él se cubrió y salió. Y entonces Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque tus altares han derribado, a tus profetas han matado, y solo yo quedo profeta tuyo, y esa Jezabel busca mi vida para matarme. Pero Dios le dijo, el profeta del hermano Branham dijo, Dios le abrió un sello a Elías. Ahora, ¿qué sello le abrió Elías? Por supuesto que no le abrió ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, no, le abrió el séptimo sello. Disculpen. Entonces, pero Dios en el cuarto sello dice, Dios le abrió un sello a Elías, pero nosotros entendemos que es el séptimo sello, y le dijo, tú no estás solo. Y entonces el profeta predicó y dijo, hay 700 que no han doblado sus rodillas a las organizaciones, a las denominaciones o a este tema de la personalidad jurídica. Note lo que estoy diciendo. No han doblado sus rodillas a las organizaciones, a las denominaciones y a aquellos que tienen personalidad jurídica. No han sucumbido ante eso. Tengo 700. Entonces, después, por supuesto que le preguntaron al profeta y le dijeron, hermano Branham, usted tiene una revelación especial de que son 700. Dios le dijo eso. Entonces él dijo, discúlpeme hermano, yo sé que la Biblia dice 7.000, pero bueno, lo dije. Pero no queriendo decir con eso que, bueno, pero yo creo, ahora esto es lo que yo creo, por supuesto puedo estar equivocado. Yo creo que será un número muy reducido, quizás 500, quizás 700, quizás 800, pero
estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, ¿verdad? Y Jesús dijo, bienaventurados vosotros, manadita pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y también dijo el Señor, cierto, que sería como los días de Noé, ¿ya? Y en los días de Noé, cierto, hubo un Enoc, ¿ya? Y ese Enoc, la verdad que, Dios mío, ¿cuántos millones y millones y millones de personas habían en los días de Noé? Toda la tierra estaba poblada, eso es cierto. Habían millones y millones y millones, quizás era como hoy día, ¿ya? Pero toda esa generación antediluviana, que era una generación científica, ya ellos rechazaron, se mofaron del mensaje, ¿cierto? Se mofaron del mensaje de Noé, ya que decía que iba a llover, porque los instrumentos de esa generación científica decían, mira Noé, tú estás demente, nuestros instrumentos no detectan que hay agua arriba. Pero Noé le decía, pero Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, va a llover, ¿ya? Dios puede sacar agua de donde Él quiera, Él es el creador. Pero bueno, así es, y voy a terminar diciendo esto, ¿ya? Son pocos. Es cierto que los que se van en el rapto es una manadita pequeña. El rapto será universal, ya será, cierto, en un hemisferio será de día y en otro hemisferio será de noche, porque Jesús dijo, estarán dos en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos, eso es de noche, ya en un hemisferio donde está oscuro, y en otro hemisferio dice, dos estarán en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, y el Señor Jesús dijo, será como los días de Enoc, ya en los días de Noé. Y en los días de Noé hubo un Enoc que fue traspuesto y que él dejó su testimonio en la pirámide, porque la pirámide, ¿cierto? La construyó Enoc. Dios le dijo cómo la construyera, pero nunca le puso Enoc la piedra de corona, porque la piedra de corona es Cristo, el rey rechazado, que algún día vendría. Y todo esto de la piedra de corona de amor está conectado con el séptimo sello, porque es la segunda venida, y está conectado con todo lo que hemos hablado. Y termino diciendo esto. Leía hace un poco rato atrás acerca de el ataque de Japón sobre Pearl Harbor, ¿ya? Que es una base, ¿cierto?, naval de los norteamericanos en esa zona, en esa geografía. Y entonces, que fue devastada, casi fue hundida toda la flota, fue seriamente averiada por los japoneses. Y los japoneses pensaban que los norteamericanos no se iban a levantar de eso. Pero fíjense lo que sucedió. Los norteamericanos sabían de que los japoneses se estaban preparando para algo, pero los norteamericanos no hicieron caso de la advertencia, ¿ya? Y esa noche, la noche previa, antes del ataque, digamos, con sus aviones y con todo de Pearl Harbor, de ese puerto naval estadounidense, ellos hicieron una fiesta y hubo un desenfreno, ¿ya? Y se cuenta la historia que a una de las jóvenes hermosas, ¿cierto? La desnudaron y la pasearon en una carretilla. Estaban en ese desenfreno de pecado en Pearl Harbor, ¿ya? Y ellos no sabían que la mañana siguiente el imperio japonés, es decir, Japón, los atacaría a ellos con toda su fuerza para destruirlo, destruir la flota, la poderosa flota naval de los norteamericanos. Y así fue, ¿ya? Entonces, pero ellos no estaban sobrios, estaban dormidos. Cuando vino el ataque, muy temprano en la mañana, estaban dormidos, estaban ebrios, otros borrachos y etc. No estaban preparados. ¿Por qué? Porque no hicieron caso de la advertencia. Y así este mundo no ha hecho caso a la advertencia. La iglesia también está dormida, ¿ya? Por eso que digo, y termino diciendo esto, la iglesia verdadera tiene que estar lista. Y para estar lista ella tiene que ser reunida y arrebatada en el misterio del séptimo sello, que es el misterio de irse. Bueno, bendito sea el Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga. Y hermanos, bueno, un abrazo espiritual para el 33º hermano creyente que se ha suscrito. Eso me da mucha felicidad, me da mucha felicidad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y termino diciendo,
No se olviden de orar por nosotros y por mí, y yo tampoco, porque yo estoy orando por ustedes, que Dios les bendiga ricamente. Muy bien, hasta una próxima oportunidad, que nos volvamos a encontrar en un nuevo vídeo. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Hasta una muy próxima ocasión. Amén.